Doctor, Hola, dime. soy Sofía Velázquez, estoy en turno. Bueno, Escucha, doctor. sí, se escucha, Yulisa, continúa. Bueno, entonces vamos a seguir con los objetivos. Tenemos que conocer la epidemiología del sarampión, describir las manifestaciones clínicas que se hacen presentes durante la infección por el virus del sarampión, mencionar los métodos diagnósticos para la identificación del virus del sarampión, describir el manejo terapéutico para la infección ocasionada por el virus del sarampión y enunciar las principales medidas de prevención contra el contagio y propagación del virus del sarampión. Siguiente. Bueno, introducción. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y graves que infectan a los humanos. Representa un grave peligro para los lactantes y niños desnutridos. La transmisión se realiza de manera directa, ya sea por diseminación de gotículas suspendidas en el aire o por el contacto directo con secreciones nasales o faringes de una persona infectada. El tratamiento en la actualidad se basa en la prevención mediante el uso de vacunas y el tratamiento sintomático, debido a que no existe un tratamiento específico para el sarampión. Antes del uso masivo de la vacuna, cada 2 a 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes al año. Se calcula que en el 2017 murieron 110.000 personas por esta enfermedad, la mayoría de ellas menores de 5 años. Siguiente. Vaya, yo le voy a hablar un poco sobre la definición y el virus del sarampión es un tipo de virus RNA monocatenario, miembro de la familia Morbillivirus, de la familia Paramyxoviridae. Es una enfermedad infecciosa y se caracteriza porque tiene periodos podrómicos que pueden incluir fiebre, tos, coriza, conjuntivitis, y después se puede aparecer con un exantema maculopapular generalizado, además de un signo patognomónico que serían las manchas de Koplik adentro de la mejilla de la boca. Siguiente, perdón. Vaya, tenemos que en epidemiología vamos a hablar un poco sobre la transmisión y la población que es más susceptible a este virus. Eh, Como decía mi compañera, la transmisión se da por gotitas suspendidas en el aire o por contacto directo con las secreciones nasales o faringes de una persona que esté en un periodo infectivo. Eh, no hay infecciones latentes o persistentes, al menos que se conozcan, y tampoco se dan reservorios en animales, porque el único es el ser humano. La población susceptible es usualmente los recién nacidos que no están inmunizados con la triple viral y las personas no inmunizadas, aunque también las personas que están en un gran riesgo son las que pues están inmunodeprimidas. Eh, Se supone que sean epidemias estacionales cada año, con ciclos epidémicos de 2 a 5 años o más. Aunque ahora con la vacunación, pues es poco probable que se den ese tipo de epidemias. Siguiente. En la situación actual del sarampión. Vaya, esto fue de que en la mayoría de los países que pertenecen a organizaciones como son la OPS, Organización Panamericana de la Salud, la OMS, eh, que como todos sabemos introdujeron una vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y el rubiola entre 1980 y principios de la década de 2000. Entonces, ya para el 2002, la transmisión endémica del sarampión, al menos en las Américas, se acabó y los casos que pues se daban usualmente eran más aislados. Aunque en el 2019 la OPS reportó un incremento de casos confirmados de sarampión. Eh, no encontré por qué, la verdad, pero ajá, ahí dice eso. Ahí decían en el informe. Bueno, siguiente. Vaya, en el sarampión en El Salvador.
en nuestro país. En 1990 se adoptó el compromiso de eliminar la rubiola y el sarampión, y en 1996 se introduce la SPR, que es la vacuna triple viral. Aunque las últimas epidemias ocurrieron en 1989 con 16,000 casos y 200 defunciones, pues fue algo que azotó al país y pues se logró erradicar gracias a la vacuna. El último caso autóctono de nosotros, o sea, de nuestro país, ocurrió en Santa Ana en 1996 de sarampión. No sé cómo terminó ese caso, la verdad. Siguiente, por favor. Vaya, el cuadro clínico. Vaya, tenemos que, como decía, el sarampión es una enfermedad transmisible por gotitas que se encuentran suspendidas en el aire y a través de secreciones respiratorias de personas contaminadas. Dos puntos, aerosoles o fomites. Los fomites son como los objetos que llegan a ser contaminados por las secreciones o gotitas de las personas que están contaminadas. Entonces, por medio de estas cosas también se puede transmitir la infección. El periodo de incubación es entre 8 y 12 días. Y después en los 14 días, sobre los 14 días empieza el inicio del exantema maculopapular. Y aproximadamente 10 días después de la exposición al patógeno, a la gotita, se empieza la fiebre, puede darse fiebre, malestar general, tos, corizas, conjuntivitis. No necesariamente el cuadro no necesariamente tiene que estar completo de todo este conjunto de síntomas. A veces puede aparecer fiebre, malestar general, tos. Y a medida van pasando los días, pues con la clínica se puede ir definiendo la enfermedad, ya sea porque aparece el exantema maculopapular o porque se dan las manchas de Koplik. Y también que tenemos que tener en cuenta las poblaciones más susceptibles, que son como los niños no inmunizados, personas no inmunizadas y pues personas inmunodeprimidas. Se puede estar acompañado de cefaleas, dolor abdominal, vómito, diarrea y mialgias, que son otros de los síntomas más comunes. Veamos, ahí a la derecha podemos ver dos esquemas donde están los títulos virales. Ahí podemos ver digamos, el nivel de afectaciones o cómo le explico, donde se puede encontrar la mayor carga viral de esta infección a medida pasan los días. Por ejemplo, en el 5.º día, la infección se encuentra en el epitelio de la vía respiratoria, ganglios linfáticos locales, sangre, y a medida van avanzando se van moviendo hacia vaso, tejido linfático, pulmones, timo, hígado y piel hasta que llega a piel. Y es lo que decía, que en el 10.º día exantema maculopapular y manchas de Koplik en las mucosas. En el otro esquema podemos ver la gravedad de los síntomas clínicos que se suelen dar después de los 10 días hasta llegando casi a los 20 días, donde se dan las manchas de Koplik, el exantema maculopapular. Las manchas de Koplik usualmente suelen aparecer antes del exantema, y ya cuando las manchas de Koplik, si no me equivoco, iban desapareciendo, se empieza a iniciar el exantema maculopapular. Y también a veces se puede acompañar de conjuntivitis, tos y fiebre. Siguiente. Ahí podemos ver las manchas de Koplik en las mucosas de la boca, de las mejillas, que son, como podemos ver, son lesiones pequeñas, irregulares, blanquecinas, eritematosas, con un fondo de eritematosas, y a veces se pueden dar estas lesiones blancas azuladas, como podemos ver en la imagen de abajo. Aparecen en la mucosa oral y aparecen 2 o 3 días posterior a la infección, antes de la aparición del exantema, aunque como decía antes, según Harrison, suelen aparecer entre los 10 días después de la infección, y estos son el signo patognomónico de la sarampión. Básicamente, manchas de Koplik es específico para sarampión en todo caso, según lo que dice la bibliografía, ¿verdad? Siguiente. Y ese es el exantema maculopapular, que suele darse al finalizar las manchas de Koplik. Empieza
aparecer máculas eritematosas en la zona retroauricular del cuerpo, en el cuello, y usualmente se da en la línea de implantación del cabello, desde donde empieza, desde donde termina el cabello y empieza pues la piel sin que esté cubierta de vello. Siguiente. Vaya, vamos a hablar, no sé si eso me tocaba a mí o otro compañero va a continuar. Bueno, pero vaya, tenemos las complicaciones. Entonces, las complicaciones usualmente se dan cuando la enfermedad no se, bueno, el tratamiento de la enfermedad es sintomatológico, ¿verdad? No suele ser, eh, no se puede cortar directamente la infección vírica, así que se da básicamente controlando los síntomas, pero a veces por ciertas situaciones como por ejemplo no estar inmunizado o inmunosupresión se pueden dar erupciones hemorrágicas, enteropatía con pérdida de proteínas y deshidratación, que es algo bastante importante de tratar pues en los menores. Laringotraqueobronquitis, se podría dar una ceguera, infecciones bacterianas, otitis media, bronconeumonía, encefalomielitis, encefalitis por sarampión con cuerpos de inclusión, panencefalitis esclerosante aguda, etc. Siguiente. Bueno, Vaya, tenemos, no sé lo voy a si... decir. Ok. Bueno, continuando con la evaluación, tenemos la anamnesis, la cual es importante ya que algunos elementos nos van a sugerir el diagnóstico causal, como por ejemplo la prevalencia estacional, la edad del paciente, el antecedente a viajes a zonas endémicas o que se encuentran con partes. Luego tenemos el examen físico, en el cual el primer paso es determinar el grado de compromiso general del paciente, fundamentalmente si tiene la presencia de fiebre o no, y comprobar la presencia de lesiones en las fauces. Como se mencionó anteriormente, los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, mayor de 39 grados centígrados, enantema, que son las manchas de Koplik, tos, coriza, conjuntivitis y un exantema eritematoso marcado. De los principales síntomas del sarampión, la tos es el de mayor duración, que puede durar hasta unos 10 días. Luego tenemos en la diapositiva, podemos observar un cuadro que he sacado de AYEPI, en el cual nos dice que si al evaluar a un paciente encontramos signos de sarampión, como son la fiebre, la erupción cutánea, generalizada, maculopapular no vesicular, y uno de los signos como tos, coriza u ojos enrojecidos, vamos a clasificarlo como sospecha de sarampión o rubiola. Siguiente. Perdón, continuando con el diagnóstico. Bueno, como ya se mencionó, el diagnóstico eh, se va a basar más que nada en la clínica, se va a basar en la sintomatología del paciente. Un paciente que llegue con fiebre, exantema maculopapular, la característica que tiene es que es cefalocaudal, ¿verdad? Aparece primero en la zona de la cara y va avanzando hacia cuello, miembros superiores, tronco y finalmente a miembros inferiores. Acompañado también de tos, coris y conjuntivitis. eh, Va a ser prácticamente como se dice el diagnóstico. También se van a tomar en cuenta los signos patognomónicos que se mencionaron, como las manchas de Koplik, perdón, las cuales estas pueden estar o no estar presentes. En la mayoría de los casos está presente, exactamente un 50-70% de los pacientes. Sin embargo, el diagnóstico también se tiene que apoyar y confirmar a través de pruebas de laboratorio. Entre las pruebas, ¿verdad? Se va a hacer la serología a partir de suero sanguíneo o de fluidos orales para la identificación de los anticuerpos IgM e IgG. Ya se sabe, ¿verdad? Que la presencia de los anticuerpos IgG van a
a representar que ha sido una infección que ya tiene un par de días o que se ha inmunizado el paciente. Por otro lado, también se van a hacer aislamientos del virus a través de pruebas, bueno, perdón, se va a aislar el material genético del virus a través de las pruebas como la PCR, ¿verdad? Para hacer la amplificación del RNA. Para el tratamiento, el plan de manejo que se le va a dar al paciente, como ya se dijo, no hay algo con lo que se pueda como cortar la infección por el virus del sarampión. Sin embargo, el principal objetivo va a ser el del mantenimiento del estado general del paciente. Entre ellos lo que se va a buscar siempre es mantener al paciente hidratado. Em, en caso de que el paciente presente una fiebre muy alta, ¿verdad? Esta sí se puede manejar y se le va a estar administrando un antipirético, como podría ser acetaminofén, dependiendo de la dosis. El IEPI aquí en El Salvador, se le va a administrar acetaminofén en presentación de 120 miligramos por cada 5 ml y va a ser en una dosis que va a depender del peso del paciente, ¿verdad? De 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas. También según la literatura, también se recomienda la administración de vitamina A, la cual va a ayudar a reducir la mortalidad, ¿verdad? La dosis que está recomendada según la OMS es de 200.000 unidades internacionales en 2 días. Esto para niños que sean mayores de 12 meses. También hay una dosis de 100.000 unidades internacionales para niños menores de 12 meses y para niños menores de 6 meses en dosis de 50.000 unidades internacionales. Em, También, como ya se mencionó, una de las principales complicaciones que pueden haber son las infecciones bacterianas secundarias. Y en esos casos lo que se va a hacer va a ser empezar el tratamiento antimicrobiano, ¿verdad? Ok, dentro de las consejerías preventivas y recomendaciones, se le va a decir al paciente, bueno, para empezar, eh, a la hora de presentar un presunto caso, y decimos presunto caso esperando la confirmación de las pruebas serológicas, ¿verdad? Eh, pues se va a hacer eso primero que nada, tomar la muestra para confirmar el caso de sarampión. Una vez el caso esté confirmado, lo que hay que hacer es notificar a las personas que han estado cerca para poder evitar que la propagación se siga aumentando. Como ya se mencionó, eh, entre los niños son casos comunes y pues en lugares como guarderías o los colegios son lugares en los que hay que tener principal preocupación para evitar la propagación, ¿verdad? También se recomienda aislar a las mujeres embarazadas y a los niños que están enfermos o personas en general y que han tenido nexos con el infectado. Por último, y una de las partes más importantes es la vacunación. Primero que nada, es de suma importancia orientar, ¿verdad?, a la población para que desde la temprana edad cumplan el esquema de vacunación. El esquema de vacunación contra el sarampión, prácticamente como ya se dijo, es la triple viral, la SPR, que cubre el sarampión, las paperas y la rubiola. La primera dosis se coloca a los 12 meses. em,
prácticamente cuando se cumple el primer año, y la segunda a los 15 a 18 meses. Eso es de identificarlo en un niño, ¿verdad? Cuando en cada una de sus consultas para poder evitarlo y seguir impartiendo esta educación para lo mismo, para intentar evitar la infección. Por otro lado, también es importante a personas mayores a seguirles educando para que en el caso de que van a ser padres, se les tiene que indicar que hay que ponerle la vacuna a los recién nacidos, ¿verdad? Y también a personas susceptibles, que, como ya se mencionaron, que son personas, perdón, eso ya sería como un refuerzo, personas susceptibles que se mencionaron que son personas inmunodeprimidas o inmunocomprometidas, también en pacientes geriátricos, esto más que nada como dosis de refuerzo. En conclusión, el sarampión podemos decir que es una enfermedad viral muy contagiosa que puede traer consigo muchas complicaciones, de las cuales al final pueden ser mortales. Uno de los principales signos que hay que tener en cuenta a la hora del diagnóstico son las manchas de Koplik, ¿verdad? Y el exantema, acompañado de fiebre exactamente que no se mencionó de 38.3 grados para arriba. eh, ya que estos son signos muy fuertes, signos y síntomas muy fuertes de una infección por sarampión. Para completar el diagnóstico, se tiene que hacer a través de las pruebas serológicas, ¿verdad? La identificación de los anticuerpos anti-IgM y los anti-IgG. Se puede hacer también el cultivo para el aislamiento del virus o la prueba de PCR para encontrar el ARN. El tratamiento es sintomático, quiere decir que se le va a dar tratamiento a lo que el paciente va presentando. Como ya se mencionó, lo principal es la fiebre. Y pues las principales medidas preventivas definitivamente es la vacunación y es muy importante hacer el énfasis siempre en eso para todos los pacientes. Muchas gracias. Muy bien, terminaron justo, ¿verdad? Entonces, solo les voy a hacer unas preguntas. Creo que la mencionaron, pero para que quede un poco claro. Entonces, mencionamos que las principales complicaciones, ¿cuáles eran? Las principales van a ser las de Ujú. origen infeccioso, bronconeumonía y también la otitis media a la cabeza. Y por eso habían puesto en las conclusiones antibiótico-terapia. ¿O por qué habían colocado eso de Por eso, antibiótico? Porque sí es una enfermedad viral, ¿verdad? para las complicaciones específicamente. En estos, digamos, si se presenta un caso, tú estás en la unidad de salud, es necesario realizar una cuarentena. Sí, Sí, ¿por qué? mencionaba ¿Verdad? Ujú, la AIEPI, que lo ujú. primero es verificar dentro del establecimiento el personal de salud que ha tenido contacto con el caso sospechoso y luego trasladarse a la comunidad para buscar los nexos. Y mencionaba que la cuarentena podía ser hasta de 14 días para evitar el contagio. Dentro de unas complicaciones que ustedes mencionaron, hablaron de ceguera. Eh, en el plan de manejo, qué es, qué medicamento o qué es para prevenir eh, esta enfermedad? La vitamina A. ¿En qué dosis? Depende de la edad. Mencionaba que para los mayores de 12 meses se daba Ujú. 500.000 unidades internacionales. Y a los lactantes menores de 6 meses creo que se les daba 50.000 unidades internacionales. Muy bien. Y la última, ya para no preguntar mucho,
Las manchas de Koplik, digamos, si la madre llega y pregunta, ¿en cuántos días se me va a desaparecer al niño esas manchas? La bibliografía mencionaba que iban a comenzar a desaparecer cuando apareciera el exantema, de 2 a 3 días después que aparezca el exantema. Iban a comenzar a desaparecer progresivamente. Serían 2 o 3 días después que aparece el exantema. Ujú. ¿No encontraron un día así específico No, la verdad no, no sé. del grupo? No, doctor, de hecho yo también, Ujú. por lo que me guiaba yo más que nada era porque dice que 10 días después de la exposición va a haber fiebre y va a aparecer el exantema, pero 2 días antes aparece o ya tendrían que haber aparecido las manchas de Kopling, entonces 2 días después, cuando específicamente empieza el exantema, es que yo entiendo que desaparecen las manchas de Kopling. Ujú. Sí, ¿verdad? Y otra duda que tenía en la presentación que ustedes pusieron la vacunación en 2 rangos de edades diferentes. Igual en su trabajo escrito está de 12 y 15 y 18 y está de 12 y 4 años el refuerzo. Entonces, no sé en cuál de las dos ustedes se Eh, basaron. Ajá, El porque si hay esquema, dos y nos puede confundir sí, un poco. el esquema de nacional del 2021 dice que se aplica a los 12 meses y la segunda dosis de los 15 a 18 meses. Lo que pasa que fue un error. Buscando bibliografía antigua mencionaba que el segundo refuerzo se aplicaba a los 4 años. Entonces sí fue un error. Pero actualmente el segundo refuerzo es de los 15 a 18 meses. Muy bien, Adriana. Sí, la literatura anteriormente, del 2016, 2017, se colocaba la segunda dosis a los 4 años. Bien, no sé si sus compañeros tienen preguntas acerca del sarampión. Está bien explicado. ¿Preguntas, dudas? O si no preguntan, vamos a preguntarles a ustedes para ver si pusieron atención. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, entonces. Todo claro, Emma. A ver si están conmigo también, ¿verdad? Emma Merlos. No está Emma. Mm, Primero que identifico que no está. Vamos a ver, Catherine López. ¿Alguna pregunta? ¿Tu compañero? No, doctor, todo ha quedado claro. Ok, vamos a ver. Denis Dice Iván Navarro. Merlo que no le funciona el micrófono. Ok. Denis Navarro. Todo claro, doctor. Claro. No puedes responderme. Vamos a decirme en qué grupo etario es más frecuente el sarampión. Denis. Lo acaba de mencionar los compañeros. No Ujú. le escuché bien, doctor. ¿Qué grupo etario es si se dan las formas graves del sarampión, en qué grupo de edad? ¿Y en qué En los pacientitos? Ujú. nacidos. Hola, En niños recién nacidos. niños de qué edad? No te escuché bien. Recién nacidos, doctor. Recién nacidos. A ver. Doctor, perdón, Ajá, Juan quisiera Diego. hacer, quisiera hacer una pregunta, aclaración, no estoy seguro, Sí. ¿verdad? Ahorita que ahí mi compañero dijo niños recién nacidos, de hecho nosotros hemos leído, bueno, yo había leído Ujú. específicamente que los recién nacidos están inmunizados por los anticuerpos que le transmitió la madre a la hora del nacimiento, ¿verdad?
Lo que no estoy seguro es el tiempo en el que ellos pierden esa inmunización y pueden volverse a infectar. El tiempo para que poderse infectar. Eh, Eso sí, hay que buscarlo, ¿verdad? Porque sinceramente con la vacunación y con las dosis, es lo que te puedo responder y puedo preguntarle al grupo, que creo que ustedes lo investigaron, que es, digamos, vacunan al niño. ¿Cuánto tiempo el niño tiene que estar para que no cumpla la inmunización? ¿Cuántos días o cuántas horas? Eh, No, doctor, perdón, pero Ujú. creo que me entiendo mal mi pregunta. Ajá, Mi pregunta es, entonces, un niño recién nacido, pero sí, recién nacido, sí, sí, sí. puede infectarse de sarampión Sí, claro que sí. y entonces no afecta eso que le digo, lo de la inmunización pasiva, que la madre le transmite anticuerpos al recién nacido. Sí, gracias a Dios esta enfermedad está erradicada, ¿verdad? Pero si no, pues pudiera infectarse con esta enfermedad, ¿verdad? Pero sí, eso para dejarlo, lo otro, eso, lo que te quería explicar es eso de, si a un niño le colocan la triple viral, la del año, digamos, entonces este niño decimos que está inmunizado en cuántos días, que ya está en contacto, digamos, con un paciente con sarampión. Eh, ¿En cuántos días podemos decir de que ya no se le va a pasar esta enfermedad? Probablemente en 2 semanas, doctor. Josué dice 2 semanas. Doctor, mencionaba que hay un periodo de 6 a 11 días a donde la vacuna comienza a trabajar. Ujú, muy bien, así es, ¿verdad? Y con lo de la transmisión vertical, sí, con los anticuerpos que se crean, pues siempre se van a crear, ¿verdad? Pero no sé si han realizado estudios con eso y si es de investigarlo, Juan Diego, para dar respuesta a tu pregunta. Y con eso sí, es una semana prácticamente para decir de que no, 12 meses, pues ya está, si ya te va a tener contacto con un paciente de X, ¿verdad? Un sarampión, entonces no se va a poder transmitir esa enfermedad. Entonces, eso es lo que más, y nos quedamos con los recién nacidos. Las formas graves serán menos de 5 años, ¿verdad? Ustedes lo tienen que conocer, las formas más graves, las complicaciones de la ceguera, la seroftalmia. Entonces, por ende, se da la vitamina A en la dosis que ustedes ya mencionaron. El último caso, ustedes lo mencionaron, que fue el caso autóctono que tuvimos, pero hay casos importados también que se dieron en nuestro país, pero gracias a Dios pues ya se erradicó. Dijeron de que, vamos a ver, eh, a los Doctor, demás, ajá, fíjese, no sé si con esto respondo a la pregunta del compañero, pero yo había leído sí, yo que en les, lo de la inmunización pasiva ujú, dura hasta sí puede contraer la infección, ¿vea? ajá, Pero sí, la inmunización dura hasta los 6 a 9 meses de edad. y eso lo leíste, Hen? En un informe. No Un me acuerdo informe, muy un bien ahorita artículo, dónde. Sí, en un artículo. ajá, sí, sí, que de transmitirse se puede transmitir, ¿verdad? Igual yo también había leído algo similar, solo que había leído que dura aproximadamente 6 meses. Ujú. Y por ende la vacunación a los 12, ¿verdad? Eh, entonces más o menos en ese rango de edades lo que vamos para responder la pregunta. Quiero ver, ¿qué más? Vamos a ver, solo alguien más de los... Vamos a ver a Luis Moreno. Dígame, doctor. Si este pacientito te llega, tú ves mancha de Kopling, ves fiebre, ves todos los síntomas que dijeron tus compañeros. Y además de eso, los sospechas como sarampión, que después de eso, ¿qué realizas? La cuarentena. Solo así, nada más. eh, ¿Qué dijeron tus compañeros que hay que hacer? Mandar las inmunoglobulinas. Ajá, precios de laboratorio. Ujú, Mm. ujú. Ya en la unidad de salud, digamos, tú estás como coordinador.
¿Qué se llena? No sé si no vi eso porque me falló el internet. Tuve que volver a entrar. ¿Alguien sabe? Que no sea del grupo. O formulo mejor la pregunta. Doctor, yo no Ajá. soy segura, pero creo que es notificar, porque creo que es una de las enfermedades de notificación consolidada, creo. Mónica, muy bien. Van a notificar, esto es lo principal. Antes de la cuarentena de aislamiento, de todas las medidas que se va a notificar, más que si ustedes van a estar de coordinadores en el ECO o en la unidad de salud, médico consultante, lo que se va a hacer es notificar esta enfermedad. Van a llenar el VIGEP 1 y VIGEP 2, que es de vigilancia epidemiológica. Entonces se notifica para poder realizar todas las medidas que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Incluso va a ir el de saneamiento ambiental a ver a estos pacientes o probables contactos que tengan con el paciente que ustedes han sospechado. Bueno, muy bien. Me felicito. Bien respondieron las preguntas también. Vamos a pasar al segundo tema. Si no nos alcanza el tercero, pues lo dejamos para tiempo tenemos. Son 3 semanas. Pasemos al 2. ¿2 está listo o Sí, pasamos el doctor. 3? No, doctor, nosotros, el 2. Vale. Solo que me da acceso a compartir pantalla, por favor. Sí, ya está. Ya está habilitado. Vale, permíteme. ¿Se puede ver? ¿Se está viendo? ¿Sí? Ah, sí, ahorita sí. Ajá, vale. Nosotros somos el grupo, bueno, primeramente, ¿verdad? Buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestros compañeros que vamos a exponer este día somos nosotros. Solo somos 4, así que va a ser algo breve. No sé si están listas mis compañeras que van a iniciar. Sí. Vaya, entonces empezamos con la introducción. Los dejo con mi compañera. De acuerdo, buenas tardes, doctor y compañeros. Vamos a hablar un poco acerca de la introducción del trabajo. Pues la escarlatina es una enfermedad bacteriana, la cual se manifiesta en algunas personas que tienen faringitis estreptocócica. Pues la escarlatina, también llamada o conocida como fiebre escarlata, se va a caracterizar por un sarpullido rojo de color brillante que va a afectar a la mayoría del cuerpo, la cual se acompaña de fiebre y de dolor de garganta, entre otros síntomas. Es causada por una bacteria llamada Streptococcus beta-hemolítico del grupo A Piógenes, la cual produce una toxina que ocasiona el exantema. Siguiente diapositiva, por favor. Esta enfermedad es más frecuente en los niños de 2 a 8 años, pero en otras literaturas menciona que puede ser entre 2 a 15 años, siendo su máxima incidencia a los 4 años y en menores de 3 años es un poco menos frecuente. También cabe destacar que en épocas de mayor incidencia pueden ser en el invierno o en la primavera. Cabe mencionar que no hay preferencia de sexos y que la transmisión suele ser directa de persona a persona por vía aérea. Si bien la escarlatina alguna vez se consideró, ¿verdad?, una enfermedad grave de la niñez, pues los tratamientos de hoy en día con antibióticos han hecho que sea menos peligrosa. Pero eso sí, si no se trata la escarlatina puede provocar trastornos más graves que van a afectar el corazón, los riñones y otras partes del cuerpo. Siguiente, por favor. Ahora bien, con respecto a la definición, pues esta es una enfermedad infectocontagiosa aguda que va a afectar a la infancia y cuyos síntomas pueden ser fiebre, faringoamigdalitis, exantema y la descamación. Pues la escarlatina es una infección que es provocada, como lo mencioné anteriormente, por una cepa de la bacteria llamada Streptococcus beta-hemolítico de grupo A. Pues bueno, este germen puede producir una sustancia llamada toxina, para la cual algunas personas pueden ser sensibles, pero no todos
van a producir esta toxina y también en algunas personas no van a ser sensibles a ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, también es importante hablar de la transmisión, pues es importante saber que no todas las personas infectadas van a tener síntomas o van a parecer enfermas, pues las bacterias se transmiten cuando una persona tose o estornuda y la cual trae gotitas respiratorias con la bacteria, ¿verdad? Ahora bien, una persona se puede enfermar mediante varias vías, pues al inhalar estas gotitas se van a transmitir desde la persona enferma a la sana a través del aire o bien por las gotitas de saliva. También si toca algún objeto sobre lo cual han caído estas gotitas y luego se va a llevar las manos a la nariz o a la boca. Al igual que al beber del mismo vaso o al comer del mismo plato de una persona enferma, o también si toca llagas causadas por los estreptococos del grupo A en la piel. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la sintomatología, síntomas y signos. Como lo es importante, el exantema o sarpullido rojo. Pues como se observa en la imagen, es el signo más llamativo de la escarlatina, pues este inicialmente se va a presentar con apariencia de quemadura solar, la cual es áspera e incluso puede llegar a picar. El sarpullido generalmente aparece primero en el cuello y en la cara, y pues luego se va a ir extendiendo en el pecho y a la espalda, y finalmente al resto del cuerpo. Pues este sarpullido puede tomar un color rojo más intenso en los pliegues, como en las axilas, en los codos e incluso en la ingle, que en el resto del cuerpo. Pues el sarpullido generalmente va a desaparecer al cabo de 4 a 7 días y la piel afectada puede comenzar a descamarse del 7º al 10º día, después de la desaparición del sarpullido, e incluso cabe mencionar que se puede seguir descamando luego de las próximas 6 semanas. Siguiente, por favor. También, pues, al comienzo de la erupción, aparecen en el cuello y en el pecho estas líneas que se pueden observar en la siguiente imagen, que son las líneas de Passia, y las cuales se pueden observar en ciertas áreas, como lo pueden ser en los pliegues de los brazos y de la ingle, y que pueden tornar una coloración roja brillante y mucho más prominente. Siguiente, por favor. Ahora bien, como se observa en la imagen, pues es un rostro enrojecido, pero lo que llama la atención de esta es que en la cara puede aparecer un anillo pálido alrededor de la boca. Entonces, aunque haya rubor en las mejillas, puede haber un área que se encuentre alrededor de la boca que se va a encontrar pálida. Siguiente, por favor. La fiebre. Pues acá la fiebre, lo que cabe mencionar es que de comienzo súbito y la mayoría de las personas aparece de 12 a 48 horas antes del sarpullido rojo, con pico máximo de 2 a los 3 días y que puede tener una duración de 3 a 5 días aproximadamente, que puede ser de 38.3 grados Celsius cuantificadamente o incluso puede ser de más, y que cabe mencionar que a menudo se acompaña de escalofríos. Siguiente, por favor. Ahora bien, con respecto al dolor y a la inflamación de garganta y de las amígdalas, pues nosotros al poder examinar al paciente y revisamos el interior de la boca del niño, pues probablemente vamos a ver las amígdalas agrandadas y enrojecidas, e incluso en algunos casos pueden tener una membrana o una capa blanco-amarillenta. Entonces, la lengua puede adoptar un color blanquecino con pequeños puntos rojos, que es un signo muy característico de dicha enfermedad, que es lo que se le denomina el aspecto de fresa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, lo que mencionaba anteriormente, la lengua de fresa, pues en algunos casos va a estar cubierta por una membrana o por una capa blanco-amarillenta. Y pues la lengua acá puede adoptar un color blanquecino y verse hinchada de pequeños puntos, como unos pequeños bultitos, y esto es lo que le va a dar el aspecto de fresa o una lengua aframbuesada. También cabe mencionar que hay otros signos y síntomas como lo pueden ser las náuseas, los vómitos, la disfagia, las cefaleas, el dolor abdominal y las mialgias. Pero si la fiebre escarlatina no se trata, la bacteria puede propagarse a siguientes órganos, por ejemplo, los pulmones, la piel, los riñones, al oído medio y a las amígdalas. Y también cabe mencionar que ocasionalmente la fiebre escarlatina, pues esta puede derivar en fiebre reumática, lo cual es un trastorno grave que puede afectar tanto al corazón, el sistema nervioso, la piel y las articulaciones. Siguiente, por favor.
Ahora bien, también es importante hablar de los periodos de la enfermedad, como por ejemplo el periodo de incubación, que este dura de 2 y 5 días, y siendo un máximo de 7 días, y que suele ser asintomático. Luego viene el periodo de invasión, la cual de 2 a 24 horas, que comienza súbitamente, y acá aparecen signos y síntomas como fiebre elevada, los vómitos, las cefaleas y la faringoamigdalitis, así como el signo característico que es el exantema, y también pues puede aparecer la lengua en fresa, además del periodo exantemático. Acá pues dura aproximadamente de 3 a 4 días, y aquí hay un exantema de color rojo escarlata, como lo refería anteriormente, y es más intenso a nivel de los pliegues cutáneos, y pues la lengua acá se comienza a descamar y aparece roja con las papilas prominentes, dándole el aspecto de frambuesa. Y por último tenemos el periodo de descamación o de la declinación, pues este puede persistir durante muchas semanas. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar hablando acerca del examen físico. Bueno, para comenzar es importante hacer un interrogatorio a los padres para buscar factores de riesgo que vayan a estar asociados a la escarlatina, así como un examen físico para establecer la morfología, la forma de aparición y la distribución de las lesiones. El tema de escarlatina como tal no se encuentra en la guía IEPI, sin embargo, nosotros realizamos la parte del examen físico tomando como ejemplo las guías IEPI. Entonces, este cuadro que tenemos acá es para evaluar los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Aquí tenemos del lado izquierdo los factores de riesgo y del lado derecho que se le debe preguntar a la madre o al niño, perdón, a la madre del niño. Vamos a comenzar primero con que la escarlatina es más frecuente en zonas urbanas. En este caso, se podría preguntar a la madre dónde reside el niño, si es una zona rural o es una zona urbana. Tenemos también que se asocia a infecciones faríngeas, heridas o quemaduras que sean infectadas por estreptococos. Y podríamos preguntar a la madre si ha presentado el niño infecciones, heridas o quemaduras. También tenemos que el contacto con personas infectadas por estreptococo aumenta el riesgo. Y preguntamos a la madre en este caso si ha presentado el niño, si el niño ha estado en contacto con personas que hayan tenido infecciones. También tenemos que el 80% de los niños a los 10 años, estos ya van a haber desarrollado anticuerpos protectores contra el estreptococo. Y en este caso tomamos en cuenta eso y preguntamos pues cuántos años tiene el niño. Al igual que el siguiente factor de riesgo, en el cual tenemos que los niños menores de 2 años raramente presentan escarlatina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar con el examen físico propiamente dicho. Al igual tratamos de tomar el ejemplo de IEPI. En el trabajo escrito se encuentra un cuadro que intentamos hacer igual que la guía, que presenta los signos y síntomas, que preguntar a la madre y que se debe observar y palpar. Es importante también recordar que el personal de salud debe evaluar el estado del niño o la niña en busca de los signos y síntomas que puedan presentar y que vayan a indicar escarlatina. Vamos a comenzar con la fiebre. En este caso, podemos preguntar a la madre si el niño ha tenido fiebre y si la ha podido cuantificar. Y vamos a observar si el niño se encuentra letárgico, así como vamos a tomar la temperatura. Dentro de los siguientes síntomas tenemos la faringitis, tal y como mi compañera ya mencionó, las adenopatías y el eritema de la mucosa oral. En este caso, la pregunta sería si el niño ha tenido dolor de garganta. Y a la hora de examinar, vamos a observar la garganta, vamos a ver si hay presencia de exudado blanco, vamos a observar si la garganta está eritematosa, vamos a palpar el cuello en busca de ganglios crecidos y que estén adoloridos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos a las manchas de no sé cómo se pronuncia eso. Pero bueno, la pregunta sería si ha notado manchas en el paladar del niño. Y vamos a observar el paladar duro y blando, así como la úvula, en busca de manchas puntiformes rojas, que estas son estas manchas. El siguiente signo es la lengua frambuesada. La pregunta hacia la madre sería en este caso si ha visto cambios en la lengua de su hijo. Vamos a observar la lengua, vamos a observar si se aprecia una capa blanca, tal y como mi compañera lo dijo, en el dorso de la lengua.
y vamos a observar las papilas si estas se encuentran enrojecidas y aumentadas de volumen, que es lo que les da el característico aspecto de lengua aframbuesada. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando, tenemos el exantema. La pregunta aquí sería si ha habido cambios en la piel de su hijo, si puede describir la forma, el tamaño y el color de estos. Y a la hora de realizar el examen vamos a observar orejas, pecho, axilas, tronco y extremidades. Vamos a buscar lesiones maculopapulares que sean de color rojo y que tengan una textura áspera. Y para finalizar tenemos a las líneas de fascia. Vamos a preguntarle a la madre o al padre si ha notado enrojecidos los brazos o la ingle de su hijo, y vamos a observar al niño y observar si hay presencia de estas líneas en los pliegues del brazo y de la ingle. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto al diagnóstico, tenemos que la erupción cutánea, o sea, el exantema, es el síntoma que de mayor manera nos logra orientar y dirigir a la sospecha diagnóstica. Por eso hay que prestarle gran importancia y realizar un examen físico correcto. Pero si hablamos acerca de pruebas, tenemos que el cultivo de exudado faríngeo sigue siendo la prueba estándar para la confirmación de una infección por estreptocócica. Ahora, los cultivos de exudado faríngeo van a tener una sensibilidad del 90% para detectar la presencia del estreptococo del grupo A, y se debe obtener las muestras de manera correcta. Algunas recomendaciones para realizar bien el cultivo de exudado faríngeo son que el hisopo debe rozar bien la faringe posterior y las amígdalas. El hisopo debe ser de algodón o de dacrón, y se debe evitar tocar pues los labios, la lengua y la mucosa del niño. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos a la prueba rápida de antígenos. Se ha usado a lo largo de los últimos años para detectar la presencia de este estreptococo. El examen va a servir para iniciar tratamiento con antibióticos de manera temprana. Tiene sensibilidad del 70 al 90%. Y el personal que realiza esta prueba debe de estar bien capacitado. Y se pueden realizar asimismo inmunoalucinaciones con látex y enzimoinmunoanálisis de absorción. Gracias. Bien. Vamos a continuar con lo que es el diagnóstico, ¿verdad? En el diagnóstico vamos a tener lo que son las pruebas rápidas de antígenos, como ya más o menos lo comentaban mis compañeras. En esta prueba lo que se va a hacer y se han utilizado en los que son primeramente los últimos 15 años, ¿verdad? Para lo que es detectar lo que es la presencia del estreptococo beta hemolítico del grupo A, como ya lo mencionaban. Este examen va a consistir en los antígenos RATS que van a servir para lo que es iniciar los tratamientos los antibióticos de una manera temprana y efectiva, ¿verdad? Para poder tratar esta enfermedad de manera más pronta, con prontitud, para que el paciente pues no tenga complicaciones, ¿verdad? Como ya se mencionaban antes, esta enfermedad no es de clasificación mortal, pero porque en los últimos años ya es tratada con los tratamientos antibióticos, ¿verdad? Que posteriormente se van a mencionar. Vaya, vamos a comenzar ahora sí con lo que es el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento antimicrobiano. Vamos a tener de dos tipos. El tratamiento de elección, que es el que normalmente se utiliza, y el alternativo. En el tratamiento de elección vamos a utilizar lo que es la penicilina vía oral de 25 a 50 miligramos o kilogramos sobre día en dos tipos de dosis. Durante lo que son de 7 a 10 días. Una dosis estándar es en la que si el niño es menor de 27 kilogramos de peso, la dosis va a ser más que todo de 250 miligramos cada 12 horas. Y dado caso sea contrario, si el niño es mayor o igual a 27 kilogramos de peso, vamos a tener que es una dosis de 500 miligramos cada 12 horas. En la vía alternativa, ¿verdad? Es mayormente cuando este tratamiento no es de manera eficaz o oportuna, ¿verdad? Vamos a tener lo que es el tratamiento de lo que es la amoxicilina vía oral, que va a ser de 40 a 50 miligramos sobre kilogramos peso día, durante lo que son 7 a 10 días. Igual, dos dosis
por día, máximo de 500 miligramos sobredosis. Una dosis día y un máximo de 1 gramo sobredosis. En lo que es el tratamiento sintomático o tratamiento alternativo, tratamiento antimicrobiano en casos especiales, vamos a tener lo que son antitérmicos y analgésicos, que este tratamiento son más que todo para aliviar, ¿verdad?, el malestar de lo que tenga el niño. Estos son tratamientos como más que todo preventivos o terapéuticos, ¿verdad?, que se pueden estar utilizando. En este caso vamos a tener lo que son, va a estar mediado por lo que son la ibuprofeno, paracetamol, y evitando también lo que es la alternancia, ¿verdad? Porque en este caso, como ya se explicó, el niño va a tener una fiebre lo que es muy alta, ocasionándole pues diversos malestares y pues sintomatología que ya se sabe. Se va también lo que es a suministrar lo que es la rehidratación cutánea para que el niño esté hidratado y evitar lo que es la descamación, como ya se puede ver el eritema que le puede ocasionar. Esto nos ayuda a prevenir lo que es más que todo estos síntomas y malestares, como ya se mencionaba. También vamos a tener como alternativa el histamínico vía oral, que es para lo que es mejorar lo que es el plurito, si este lo precisa, ¿verdad? Posteriormente vamos a tener en casos especiales el tratamiento, que en este caso es como ya su nombre lo dice, muy raras veces, pero se debe mencionar en dado caso, pues, del caso de que se presente un niño con este tipo de enfermedad a la unidad de salud y pues tenemos que reconocerlo nosotros como profesionales de la salud, ¿verdad? Vamos a tener de dos tipos, ¿verdad? La intolerancia a la vía oral, que en este caso es que el niño presenta una infección en garganta bastante severa, vamos a poder dar lo que es la penicilina G benzatínica intramuscular en dosis única. Vamos a tener de dos tipos, ¿verdad? El menor de 12 años o 27 kilogramos de peso en lo que son 6.000 unidosis. O igual a mayor de 12 años con 27 kilogramos de peso de 1.200 unidosis. Luego vamos a tener lo que son casos especiales que el paciente presente alergias a lo que es la penicilina, que en este caso pues vamos a tener lo que es la citromicina de 20 kilogramos peso día vía oral, ¿verdad? Con una dosis máxima de 500 miligramos sobredosis durante 3 días. La cefalexina, que es otro alternativo, que este vamos a tener que va a ser de 40 miligramos peso día o cefradoxilo con una dosis de 30 miligramos kilogramos sobre día, siempre en lo que es vía oral. Estas dosis lo que vamos a hacer es dividirlas en las dos dosis con un máximo de 500 miligramos durante los 7 a 10 días, ¿verdad? Que respecta al tratamiento. En las personas que tengan este tipo de complicación, ya sea alergias a las penicilinas, vamos a tener que si hay resistencia a macrólidos, vamos a suministrar lo que es clandamicina de 20 miligramos kilogramos peso día, siempre en vía oral. En dosis máximo, en máximo de 3 dosis con 300 miligramos sobredosis durante los 7 a 10 días. Todo va a depender del tratamiento que le deje el médico. Y por último, vamos a tener lo que son la consejería y recomendaciones, que en esta consejería y recomendaciones, ¿verdad? Es más que todo a la madre y al niño, ¿verdad? Pero más que todo a la madre, van para la madre. En este caso vamos a tener, como en toda recomendación, ¿verdad? Vital, es el lavado adecuado y el lavado de manos con frecuencia, previo a los alimentos y siempre los 3 tiempos, ¿verdad? De comida, o la mayor veces del tiempo que el niño esté, pues, enfermo, ¿verdad? También utilizar productos antibacterianos para la casa, en este caso, pues, que haya un adecuado utilización y sanitización de la casa, del hogar, que esté todo limpio, es una de las recomendaciones clave también, ¿verdad? No compartir cubiertos ni toallas, o sea, en este caso el niño pues está enfermo, debemos de reconocer que el niño debería de no guardar necesariamente una cuarentena, pero sí tenerlo aislado en el sentido de que no utilizar o compartir juguetes, utensilios o de uso personal con ya sea el hermanito, los primos, ¿verdad? Todo va a depender del ambiente en el que él se encuentre. Y también, ¿verdad? Otra recomendación muy importante es no poder asistir a la escuela, ¿verdad? Se le puede dar una nota al colegio a donde esté yendo que él se encuentra enfermo y al ser una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Como ya mencionaban mis compañeras, se trata de evitar que el niño entre en contacto con otros y pueda infectarlo, ¿verdad? Porque uno no sabe las defensas de las otras personas, de los otros niños.
Y la hidratación, ¿verdad? Durante la enfermedad es vital, puesto que ya se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Va a ocasionar descamación de la piel, prurito, eritema y resequedad en la boca, ¿verdad? Y la garganta, que se va a estar inflamada por la amigdalitis. Dieta blanda y la comida fría ni muy caliente es otra de las recomendaciones finales que podemos brindar, puesto que el niño al tener la faringoamigdalitis o la amigdalitis, va a tener lo que es incomodidad a la hora de ingerir los alimentos. Esto va a ocasionar pues que el niño al no querer comer la comida tradicional que se le pueda suministrar, no va a estar comiendo y este va a ser otro problema muy importante que debe de saber la madre, puesto que los antibióticos que se le están suministrando en el tratamiento son bastante, bueno, pueden ser de bastante fuerte, ¿verdad? Y ocasionarle otros problemas, ¿verdad? Tiene que estar hidratado y alimentado de manera óptima, dándole lo que es la dieta blanda, ¿verdad? Gerber, cosas sencillas que él pueda digerir de manera normal. Aquí tenemos lo que son las bibliografías y muchas gracias, compañeros y doctor presente, por la atención prestada. Muy bien con eso de la alimentación, ¿verdad? Incluso cuando no necesariamente tiene que ser escarlatina, sino que cuando el paciente llega con una faringoamigdalitis y llega con eso de la consulta que no quiere comer porque tiene náuseas, vomita todo por lo mismo de cuando ustedes le hacen el examen físico, ven las amígdalas grandes. Bueno, le voy a hacer rapidito 2 preguntas para que pasemos al siguiente tema. Muy bien explicado, lo adecuaron muy bien a los lineamientos en lo que cabe. A veces, por eso son estas enfermedades dermatológicas, porque el lineamiento no los menciona muy claramente, a excepción de sarampión y rubiola y otras enfermedades, ¿verdad? Y eruptivas. Mencionaron ustedes, creo que para Brandon serían las preguntas. Entonces, mencionaron del tratamiento, ¿verdad? Bueno, explícame el tratamiento. Diagnosticas a una escarlatina, entonces el tratamiento que le vas a indicar, la redundancia, en la unidad de salud, ¿qué le vas a dejar, Brandon? Vaya, ahí el tratamiento depende, ¿verdad? De lo que ya decía mi compañero. Uh-huh. Si es un niño que no tiene alergia a las penicilinas y está tolerante a la vía oral, la primera elección es penicilina. La penicilina de 25 a 50 miligramos por kilo día en 2 dosis durante 7 a 10 días. Y también lo de la dosis estándar, para que si el niño pesa menos de 27 kilogramos, va a ser una dosis de 250 miligramos cada 12 horas. O si pesa más o igual de 27 kilos, va a ser de 1 gramo al día, ¿verdad? Dividido en 2 dosis. Luego la alternativa, en caso de que no se encuentre penicilina, ¿verdad? O en cualquier otro motivo, se le puede dar amoxicilina, que es de 40 a 50 miligramos por kilo por día durante 7 a 10 días, o en 2 dosis, y puede ser máximo 500 miligramos por dosis. O una dosis que sea 1 gramo, ¿verdad? Que sea de una sola vez. Se recomienda de 7 a 10 días. Leí que habían varios estudios que recomendaban, bueno, que habían estudiado el reducir el tiempo de los medicamentos porque el antibiótico por 10 días en un niño era bastante fuerte, pero resultaba que causaban los mismos beneficios, pero todavía no hay la suficiente evidencia para poder disminuir el tiempo. Entonces, por lo tanto, se sigue dando hasta de 7 a 10 días. Ya después, el tratamiento en casos especiales de intolerancia a la vía oral, se pone la penicilina. Bueno, siempre y cuando no tenga alergia a las penicilinas, se pone la penicilina benzatínica intramuscular. Si tiene menor de 12 años, serían 600.000 unidades internacionales. Y si es igual o mayor de 12 años, serían 1.200.000 unidades internacionales en dosis única en intramuscular. Si hay alergia a las penicilinas, y esta es mediada por IgE, la acitromicina de 20 miligramos por kilo día y máximo de 500 miligramos por dosis durante 3 días. Esta es demasiado fuerte, ¿verdad? Ya no se puede dar durante más días. Y si hay resistencia a los macrólidos, se da clindamicina, 20 miligramos por kilo día, en 3 dosis también, máximo de 300 miligramos por dosis. Esta sí es de 7 a 10 días porque es un poquito más suave que la citromicina. Y si la alergia no es mediada por IgE, se le da cefalexina en 40 miligramos por kilo y día. Muy bien tu explicación, ¿verdad? Por todo lo... Pero eso sería vía oral, iniciar como vía oral. Tienen las amígdalas inflamadas.
le dificulta el tragar, como decía tu compañero. En la unidad de salud teníamos penicilina vía oral. Pregunta. ¿O tenemos en el país penicilina vía oral? Pues yo la verdad que solo he escuchado así en inyectadas. ¿Qué piensan los demás? ¿Del grupo? Pues, doctor, en lo que es el Seguro Social, sí tienen, o sea, sé que sí tienen Ujú. vía oral. ¿Quién más? ¿Quién Yo, más? doctor, solo he Ajá. visto intramuscular, como mencionó mi compañero. Ujú. ¿Y el otro integrante? Sí, doctor, de igual manera. Solamente en esa presentación la he visto. Intramuscular tenemos, y es la que podemos indicar, ¿verdad? Indicamos intramuscular la penicilina. Es cierto que en otros países hay vía oral y todo, pues está bien. Pues si no podemos indicar la amoxicilina, ¿verdad? Acuérdense de que si está muy inflamada, tiene muchas placas blanquecinas, le dificulta y el tratamiento 3 veces al día por 7 a 10 días, como ustedes decían. Entonces vamos a dificultar al niño, ¿verdad? En este caso adulto. Entonces, una dosis única de penicilina, pues podríamos facilitar en el tratamiento, más los antipiréticos y todo lo que mencionamos. Vamos a ver. Esto se notifica, no se notifica y más si hay cuarentena. Es lo más importante. Yo creería que sí hay cuarentena, Ujú. ¿Cuál es el porque índice de mortalidad? el índice de mortalidad creo que es alrededor del ¿Es 5%. bajo o es alto? No me digas el número, porque. Ajá, yo Ajá. leí aproximadamente 3 a 5, pero creo que es bajo. Entonces, Más que ajá. nada, pues, antes, cuando en los inicios, que fue en Inglaterra y Gales, Sí. ahí por 1900, que todavía no habían creado antibióticos, sí era bastante alto. Pero hasta que en 1928 que se descubren los antibióticos y se descubre que era bastante sensible a la penicilina, que fue el primero en descubrirse, se le aplica y deja de tener la relevancia que tenía en ese tiempo. Ahora la relevancia quizá radica en la incomodidad del niño y la necesidad de cambiar el estilo de vida por unos días, porque va a dejar de ir a la escuela, va a dejar de jugar con los demás, se va a alejar de la mamá, va a dejar de comer lo mismo. Ajá, entonces, es bajo, creería yo ahora. Ajá. Sí. Entonces, como es bajo, entonces no necesariamente, solo que si hay un brote, si hayan 10 o Ajá, eso le iba 15 a decir. casos. Ajá, ajá. El Dime, dime. reporte debería de ser si hay una epidemia, digamos. Ujú, ujú. Y como no es tan frecuente verlo ahora, quizás que me lleguen en un mes unos 20 niños ya sería algo raro, ¿verdad? Ajá. Y de Ajá. diferentes lugares. Imagínense que llegaran 20 niños de una misma escuela, sería casi normal, ¿va? Se contagiaron todos ahí. Sí, Pero si llegan 20 niños de diferentes lugares, sí ya sería un poquito preocupante. sí. Entonces sí, ahí ya se notifica, ¿verdad? Si hay un brote, una epidemia, entonces sí, ahí. Y lo último, los diagnósticos diferenciales, creo que no mencionaron eso, y que es muy importante, de la escarlatina. Con diagnósticos diferenciales, bueno, puede ser también dermatitis infecciosa, creería yo, tiene bastante parecido. Ujú. También, bueno, en el caso de no conocer tanto, sería también con varicela, que la madre piense que está muy grave. Bueno, de la infección de garganta, todas las infecciones normales, puede ser una infección viral, que tenga una fiebre bastante fuerte, ¿verdad? Faringoamigdalitis normales, así las más comunes, sin necesidad de ser esta escarlatina. La pregunta, y con el exantema del dengue, ¿sería de diferenciarlo o no necesariamente? Yo creería que no necesariamente, Ujú. por ¿Por el qué? tiempo de evolución, también por el tipo, porque este es micropapuloso, el otro creería yo que no es tan supurativo como tal, y se presenta en diferentes lugares. El de dengue está en todos lados, y más que todo en los pliegues, ¿verdad?
Y aparte de que van a ver las líneas de Pastia, que sería más característica. Pero igual, como siempre, hay que descartar, ¿verdad? Todos los arbovirus ahí por el exantema presente. Y la fiebre también. Andrés Martel iba a mencionar algo. Sí, lo que decía el compañero, de que primero hay que saber identificar el tipo de exantema y de qué patología nos viene, ¿verdad? Por eso sí es sumamente importante poder identificar. Y posteriormente ya creería yo que los días de evolución, porque son diferentes días de evolución de cada enfermedad que estamos hablando, en este caso del dengue versus fiebre escarlatina, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esas son las preguntas. Muy bien, Brandon. Respondiste bien. Y gracias, Andrés, también por su aporte. Y no sé, pasamos el último. ¿Cómo están de tiempo? Cree que llegamos porque a nosotros nos toca el grupo 3 de enfermedad de Kawasaki, pero no sé, doctor, si tendremos tiempo suficiente. Ahorita 2:20 y 20 minutos y más las preguntas son 30. Saliéramos casi a las 2:50, casi a las 3. Así que no sé ustedes cómo están con el tiempo, los que están en el turno también. Si no, lo podemos dejar para el miércoles. Yo digo que sí, doctor, el miércoles, si quiere. Sí, para que no vayamos corriendo y los que queden todo completo y más las preguntas. Acuérdense, tenemos 3 semanas. Hay días que solo